Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio más, otro domingo más en Sin Refrito Podcast, el podcast que no tiene gel antibacterial ni tampoco papel higiénico porque ya se lo han acabado todo, pero no importa, seguimos aquí. Y donde saludamos con besito también. Y donde saludamos con besito, pero no importa, seguimos aquí grabando y hoy, siempre acompañado de mi amiga Yarixa, que nos va a presentar a una invitada muy especial que tenemos para este podcast. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a Sin Refrito Podcast. Hoy día estamos de nuevo en ANP y nos hemos reunido pues para poder hablar de un tema importante, ya que acaba de pasar hace poquito, el 8 de marzo. Pero para hablar de ese tema tan importante tenemos una invitada que pues nos va a ayudar a resolver un par de dudas, y estamos con Graciela Tiburcio Loaiza, que ella es activista feminista. Bueno, ¿qué tal, Graciela? Y ojo, nos acaba de comentar que es su primera vez en un podcast, entonces celebramos, aplausos, ¿no? Estamos alegres. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Y sí, es la primera vez que estoy en un podcast. Habían participado en algunas entrevistas, pero me gusta mucho la dinámica que estoy viendo hasta ahora en los podcasts. Es bastante bonita. Que fluya todo y nada, sí. No haber censura, nada. Así que cualquier cosa ya en edición ponemos el pito, nada. Ya, no te preocupes. Bien, justo comentaba Yarixa, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que creemos que es bien importante, porque siempre lo he comentado y lo he dicho alguna vez en algún podcast, que ser mujer en el Perú es bien difícil. Y estamos celebramos ya lo que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, lo que quiero, primera pregunta tal vez sería, ¿Por qué es importante el 8 de marzo, ¿no? Tú que eres activista feminista y que siempre estás ahí representando a las mujeres, ¿por qué es importante? Porque tal vez algunas personas y los más jóvenes todavía no tienen un poco la noción del por qué es tan representativo el 8 de marzo y más aquí en el Perú. Primero que nada, cuando hablamos del 8 de marzo, es importante rescatar el valor de esa fecha, porque muchas personas creen que se celebra, ¿no? Celebra el hecho de ser mujeres, y mandan incluso esos gifs por WhatsApp de piolines con escarchitas y flores, y dicen, ¿no? ¡Feliz día a los seres más hermosos de la tierra! Creo que Alberto es el que manda. Perdón por los indirectos. Usted también lo ha hecho. Alberto a mí también. No, de hecho, a mí también me los han mandado. A mí también. Me los han mandado. Pero bueno, ya, igual cuando me los mandan, y si son personas que yo quiero, que yo aprecio, les digo gracias y trato un poco de generar la reflexión, ¿no? Para recordar sobre todo que el 8 de marzo no es un día en que tú celebras, sino es un día en el que conmemoras la lucha de las mujeres por su demanda para que puedan disfrutar absolutamente de sus derechos a plenitud, ¿no? Sus derechos humanos, sus derechos ciudadanos. Y de hecho esta fecha surge porque hace muchos años, no me acuerdo exactamente ahorita el año, pero hace bastante tiempo en Estados Unidos murieron unas mujeres encerradas en una fábrica que estaban protestando por igualdad de derechos para ellas, a comparación de sus compañeros hombres que, por ejemplo, tenían ciertos beneficios laborales. 1908 creo que fue. Si lo buscamos en internet. Sí, en la pantalla aparece. 193 mujeres murieron, si no me equivoco, en una fábrica. En una fábrica de telas. Sí. Y de hecho, esa raíz, no sé si han visto, en muchas manifestaciones feministas o del movimiento feminista en todo el mundo, el color que siempre resalta es el morado. Sí. ¿No? Y es porque también, tenemos así como leyendas feministas que dicen que cuando se incendió esta fábrica, donde estaban encerradas todas estas mujeres luchando por sus derechos laborales, exigiendo, como era una fábrica de telas, cuando se quemó, el humo que salía era de color violeta, color morado, precisamente por los químicos de las telas y todo esto, ¿no? Entonces es por eso también que nuestras leyendas urbanas feministas dicen que a partir de ese color es que la lucha feminista comienza a asumir ese color, ¿no? Como bandera, podríamos decirlo de alguna forma. Dato. Sí, buen dato. Es un dato interesante que se me vino ahorita a la mente precisamente por ese recuerdo, ¿no? Pero de hecho eso no es hace mucho tiempo, ¿no? Es hace unos es hace poco, o sea, ¿en qué año dijiste? 1908, si no me equivoco. Ya, es bastante reciente, ¿no? Y de hecho nos demuestra de que todavía hay muchos derechos por los cuales nosotras tenemos que seguir luchando. Si bien es cierto, a comparación de estas épocas, nosotras como mujeres ya tenemos bastantes derechos ganados en papel, muchos de esos no los podemos ejercer todavía, ¿no? Y van desde los más básicos, por ejemplo, el derecho al voto. Dicen, pero ustedes ya pueden votar. Sí, claro, y de hecho podemos votar, pero hay muchas personas, hombres y mujeres, que no tienen DNI todavía, ni siquiera tienen derecho a la educación. Y si vemos esa parte de las personas
que no tienen derecho a la educación, la mayoría de esas personas son mujeres, son niñas, ¿no? Entonces todavía hablamos de una brecha bastante extensa, bastante amplia, para que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos a plenitud, ¿no? Y si hablamos sobre otros derechos ligados, por ejemplo, a la votación, está bien, podemos votar, pero no nos vemos representadas de la misma forma cuando elegimos congresistas, en los ministerios, mujeres en cargos de poder o de toma de decisiones, por ejemplo, en las comisarías. Justo en el marco del 8 de marzo, el Mininter sacó una cifra interesante. Sacó un pequeño video en el que hablaban que había 88 mujeres a cargo de comisarías. Y tú dices, wow, 88 es bastante. Pero que en realidad sí. Claro, en realidad sí es bastante si comparamos, si recordamos un poco, antes no había ninguna mujer encargada de comisarías, ¿no? Pero si hablamos del total de policías, que son, mínimo. Claro, o sea, que son más de 1000 policías a cargo de no sé cuántas comisarías, 88 es nada, la verdad. Hablamos de nada. Y pero ahora habría que... ¿Se puede considerar como un paso al menos? Se podría considerar de alguna forma como un paso, ¿no? Sí es cierto, pero, o sea, ya no necesitamos como que pasitos, ¿no? O sea, queremos igualdad real. Y si nos preguntamos, como decía, esas 88 mujeres, ¿en qué comisarías están? ¿En comisarías de la mujer o están dirigiendo comisarías, no sé, generales, o están también en algún cargo de criminología o investigando? Porque también lo que pasa es de que a las mujeres, cuando se nos da algún cargo de toma de decisiones o de poder o de liderazgo, nos asignan solamente a entidades u organismos que están ligados únicamente a tocar temas de género, temas de mujeres o de poblaciones vulnerables, o mejor dicho, en poblaciones de situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí tú te preguntas, es cierto, nosotras como titulares de derechos y como sobrevivientes de muchas formas de violencia, somos de alguna u otra forma las más aptas y las más capaces, las más idóneas para hablar de estas violencias que nos vulneran. Pero eso no quiere decir que nos encasillen solamente en esos temas, porque también tenemos especialidades en muchas otras cosas. Hay mujeres periodistas, hay mujeres arquitectas, hay mujeres comandantes, seguro, o sea, podemos desempeñarnos en muchas otra amplia gama de actividades, de especialidades, y no solamente en una, ¿no? Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Perfecto, y justamente cuando te contacté, Graciela, te comenté sobre el tema de esta manifestación que hubo el 8 de marzo en Barranco, que está bien, quizás es una iniciativa, ¿no? Pero aquí lo que resaltó fue que esta marcha fue licitada, influenciada, por así decirlo, por una empresa de bikinis, y que detrás, ¿no? A los días salió que detrás de esta empresa de bikinis estaba una ONG que es cristiana, entonces que es totalmente, o sea, que no tiene nada que ver con los derechos feministas o con lo que las mujeres buscan, ¿no? ¿Cómo consideras esto? ¿Crees que fue una buena iniciativa? ¿Falló? Yo creo que sí, pues, ¿no? Porque antes de entrar a grabar, te comenté también lo que justo comenta Yarixa, y me dijiste que se estaba aprovechando básicamente esta empresa, y que había un tema de mercantilización del feminismo. Así como hay la mercantilización de la educación, también se está... Y ese término creo que se está recién dando, o ya antes se había dado. Bueno, primero... dejando un poco de lado a la asociación cristiana, de esa parte no he estado muy enterada, pero creo que ese es otro tema interesante como para hablar, ¿no? Pero centrándonos un poco en la empresa de moda, de bikinis, de hecho no es la primera vez que pasa. Si dejamos como que si ponemos una pausa un momento al feminismo, vemos, o sea, que tenemos que analizar como que el sistema, la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Y la sociedad en la cual vivimos es capitalista, es mercantilista, es consumista, y sabemos que al menos las grandes empresas, las grandes marcas, lo que van a hacer es apropiarse de los recursos sociales, culturales que las personas tenemos para aumentar sus ventas, ¿no? No necesariamente lo hacen para crear conciencia, sino para aumentar sus ventas a costa de la explotación de muchas personas que trabajan ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta en claro eso, porque lo vemos a diario y muchas de las personas nos quejamos de eso también, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, es que podemos también analizar ya el otro contexto de la lucha de las mujeres, ¿no? La lucha de las mujeres es más que nada una demanda, son protestas, son manifestaciones nacidas por y para las mujeres, ¿no? Reivindicativas para nosotras, que nos da fortaleza, que nos une, que nos permite articular, que nos permite reconocernos entre nosotras, entre la gran diversidad de mujeres que existen, no solamente en el país, sino alrededor del mundo.
Pero y a la par vemos, y ahí es importante porque hablamos de feminismo interseccional, ¿no? Que el feminismo no puede andar solo, sino que el feminismo tiene que ser analizado, conversado y debatido desde las otras violencias que como sociedad nos aquejan, ¿no? Y una de esas es el sistema capitalista, que vemos que usa mucho el mercantilismo y se apropia también de la lucha de las mujeres, ¿no? Creo que se han dado cuenta que hay como que un buen negocio ahí, ¿no? Hoy claro. Limpio mi imagen. Y lo ponen como si estuviese de moda, ¿no? Es como que la lucha de las mujeres está de moda. Y cuando hablamos de moda es como que está ahorita es popular y después ya se va. Claro, le pones un mensaje bastante superfluo, ¿no? Cuando en realidad la lucha de las mujeres no es que esté de moda ahorita, o sea, la lucha de las mujeres siempre tiene que estar presente. Y no es una moda, o sea, son demandas por derechos, por vidas dignas, ¿no? Porque si no lo demandamos nosotras, ¿quién más va a luchar por esos derechos, ¿no? O sea, si nosotros podemos ahorita de alguna u otra forma vivir más tranquilas que antes, es por otras mujeres que han muerto años atrás exigiendo derechos, ¿no? Y es lo que sí da bastante cólera, molesta, como las marcas se aprovechan de esto, y cuando tú les interpelas y les haces ver su error, porque no queremos que lucren con nuestra lucha, no queremos que lucren con el dolor de las familias, con demandas que son legítimas, más bien se ofenden, ¿no? Y se ponen en un plan de no reflexionar, de no darse cuenta de que quizá, oye, si alguien te está diciendo, me parece mal esto que estás haciendo tú como marca, claro, lo mínimo que podrías hacer con todo el poder que ostentas, ¿no? Al menos hacer un mea culpa, ¿no? Decir, oye, si me lo están diciendo, bueno, quizá yo no me doy cuenta ahorita, pero vamos a reflexionar, invitamos de repente a alguien más especialista en el tema para conversar, qué estamos haciendo mal, cómo realmente podemos aportar a la lucha de las mujeres desde las empresas, porque ¿no? eso es supuestamente lo que se busca, pues, ¿no? Aportar, entonces. Y de hecho se podría, y es tan sencillo hacerlo, o sea, si yo como empresa quiero aportar a la lucha por el Día de la Mujer, que no debería ser solamente un día, sino debería ser todos los días del año, ¿qué hago? Bueno, escojo mi día emblemático, que podría ser el 8 de marzo, ¿no? En lugar de hacer una marcha y llenar esta marcha con mi propaganda, con mi publicidad, podría en lugar de eso permitir a mis trabajadoras, no colaboradoras, trabajadoras, ¿no? Que se unan al paro de mujeres, por ejemplo, ¿no? Por una hora, que dejen de ir, ¿no? O invito a todo mi personal a llevar un taller, una capacitación sobre temas de violencia de género, ¿no? Hablar sobre acoso laboral. Esa es una verdadera respuesta, o son acciones verdaderas que sí sumarían. Van a generar cambios. Exacto, claro. no sumarían cambios reales. Tocaste el tema también, tocaste el tema de lo que es que el feminismo era hecho para mujeres y por mujeres, porque es un movimiento que las representa a ellas por todo lo que están buscando ahora. El tema de que se puedan, o sea, ustedes como feministas pueden asumir que un hombre sea aliado o que sea parte también del movimiento feminista, o es como que hay un poco todavía de recelo, rechazo en ese tema, o sea, de repente no por ti, pero tal vez por otras personas dentro del feminismo. Bueno, de hecho, es complicado. Es bastante complicado, y de hecho hay muchas posturas al respecto, ¿no? Hay compañeras que tienen una postura fuerte y dicen que en realidad los hombres no pueden ser feministas. Hay otras compañeras que dicen que sí, que algunos hombres pueden ser feministas, otras que dicen que mejor se les llame aliados. Pero más allá de ese debate, habría que reflexionar más bien, hablando ya para los chicos, ¿no? Hablando contigo, por ejemplo, dime, ¿qué es más importante para ti? ¿Que el movimiento de mujeres te reconozca como feminista, o que te reconozca como aliado? ¿O más importante para ti, cómo crees que serías más útil? ¿Luchando porque se te reconozca públicamente, por decirlo así, o tú haciendo algo en tu propio espacio desde el lugar donde estás para apoyar a la lucha y aportar a la lucha por las mujeres, ¿no? Hacer algo por mi cuenta. Exacto. Porque buscar reconocimiento, ¿no? Exacto, claro. ¿No? O sea, esa es un poco la invitación para reflexionar para los chicos, que definitivamente sé que hay muchos hombres, hay muchos colegas, hay muchos compañeros que quieren aportar a la suma por la lucha que quieren sumar, mejor dicho, a la lucha por las mujeres, pero yo les diría, hey, en lugar de estarse peleando porque les llamen, claro, o no, mejor ustedes inviertan sus energías interpelando a sus pares, ¿no? O sea, y es fácil, con acciones cotidianas, ¿no? Estás en tu grupo de WhatsApp, ¿quién no tiene grupos de WhatsApp? Y estoy segura que todos los hombres tienen al menos un grupo de WhatsApp donde en algún momento se han mandado algún chiste sexista, o alguna foto que tú no sabes si realmente ha sido tomada con consentimiento, o algún chiste homofóbico, ¿no? Algún chiste subido de tono, entre comillas, ¿no? O sea, ya, ahí
¿cómo demuestras ser un verdadero aliado? Diciéndole a tus amigos, ¿no? A tus patas, oye, ¿sabes qué? Eso no fue gracioso. Ya ni siquiera no sabes cómo explicarlo, bueno, no le tengas que explicar, no lo tienes que reeducar, pero simplemente diles, oye, ¿sabes qué? Eso no es gracioso. ¿Sí? Oye, lo que estás diciendo es homofóbico, lo que estás diciendo es machista. Eso ya demuestra que eres un verdadero aliado. O sea, me ha pasado que a veces cuando se han excedido con algunas bromas, algunos compañeros, amigos, cuando tú lo recalcas es como que te miran como que un poco raro, ¿no? O sea, como que siento de que aquí en Perú es como que el chinchoso, ¿no? Claro, el que se... Ay, qué odioso. No, o el que, ay, sí, que tú, mira, que estás, nos pones o nos llamas la atención porque te crees esto te o algo. Mejor. Ay, el construido. Exacto, esa es la palabra. El feminista te van a decir. Claro, y yo creo que no es tanto así, o sea, todavía siento que la mentalidad de muchas personas en el caso de los hombres es como que si te dicen algo, oye, no lo hagas porque esto no está bien, o deja de mandar esos chistes, esas imágenes, ¿no? Es como, oye, pero porque tú que... Es difícil, ¿no? Porque tú te das cuenta que genera rechazo. Yo sé que es difícil y es bastante incómodo, no es fácil comerse el pleito, porque significa también intranquilizarte de alguna forma, porque les haces como que el pare en el chat, ¿no? Imagínate, y después, pucha, y ahora cómo los veo en persona, ¿no? Ajá. Se rompen tus dinámicas, y está bien y se entiende de que es difícil, no es un proceso para nada fácil, pero eso lo vivimos nosotras todo el tiempo, ¿no? Y no solo nosotras, sino todas las mujeres, las personas que se atrevan en algún momento a hacerle un alto a estas dinámicas que más bien podríamos considerar de alguna forma que son como que sutiles, que es una forma de violencia bastante normalizada, pero repercuten a grandes rasgos perpetuando muchas otras violencias, ¿no? Imagínate, tú me comentaste justo ahorita, ¿no? Es incómodo estar así. Imagínate las personas que sí constantemente luchan por sus derechos y están denunciando ese tipo de cosas. Vivimos en incomodidad y vivimos con miedo prácticamente todo el tiempo. Ay, ojo, no es que tampoco es que sea alguien que me crea es perfecto o que nunca ha hecho ese tipo de comentarios, claro. Porque de repente escuchan y me van a decir, oye, pero tú en algún momento, claro, bueno, o sea, yo sí soy consciente de que en algún momento por mi inexperiencia o inmadurez habré también dicho algún comentario sexista o homofóbico, qué sé yo, ¿no? Y ni que se han dado cuenta, ¿no? Pero ahora con toda la información que hay y todo lo que podemos ver, es importante que también empiece el cambio por nosotros, ¿no? O sea, por nosotros mismos y como tú dices, de construir lo que se ha formado como sociedad, el hombre en la sociedad peruana, ¿no? De que tiene que ser superior a la mujer, de que no se puede dejar vencer por la mujer, de que tiene que tener a una o dos chicas ahí, ¿no? O sea, hay que deconstruir esa parte. Y lo que dices es bastante cierto, porque, o sea, lo importante, si hablamos de realidad, de igualdad real de derechos, mejor dicho, tenemos que asumirnos todas, todos y todes como parte del problema. ¿Qué significa ser parte del problema? Un ejemplo, decimos Perú país de violadores y muchos chicos saltan y dicen, oye, pero yo no soy violador, no, porque mi papá no es violador. Y es cierto, de repente tu papá, tu hermana, mi amigo, no ha violado, felizmente, pero de alguna u otra forma sí han podido hacer en algún momento de sus vidas ejercer algún tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? Podemos hablar de acoso, o de repente no tomó en cuenta la participación de alguna chica en el espacio donde él estaba, y no solo ellos, sino también nosotras, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, yo no tengo muy interiorizada, sé que mi especialidad no es, por ejemplo, la lucha antirracista, entonces siempre trato de estar en constante comunicación y contacto para también darme cuenta de las compañeras que son de la comunidad afroperuana y que tienen más interiorizado la lucha antirracista, ¿no? De quizá posibles comentarios que yo todavía no me doy cuenta, que pueden de alguna u otra forma ser considerados racistas o discriminadores hacia personas que tienen otra identidad étnica, ¿no? Entonces asumamos eso. Es doloroso asumirse como parte del problema, pero estamos en una sociedad donde todas y todos en algún momento hemos reproducido violencia de diferente tipo, de diferente grado, ¿no? Y ahora que ya hablamos de violencia y todo esto, ¿qué significa ser mujer acá en Perú? Wow, qué complejo. Sí, sí. O sea, hasta a mí me toca un poco la pregunta. Yo creo que sí. Para mí significa mujer son sobrevivientes y es ser una resistencia, es resistir diariamente, ¿no? Lo que llamamos resiliencia. Exacto. A mí me gusta mucho el término resiliencia porque te interpela directamente y no te hace
porque muchas veces cuando las personas piensan en mujeres que han sido o que han pasado por un episodio de violencia o por etapas largas de violencia, las asumen como víctimas, y al ser víctima te marca eternamente, ¿no? Y el que la identifiques a esta persona como víctima, instantáneamente crees que tienes que tener lástima, que es una persona vulnerable, como si no es que sea una persona vulnerable porque haya nacido así, sino que ha estado en una situación de vulnerabilidad que le ha hecho propensa a sufrir de repente este tipo de violencia, ¿no? A mí me gusta más que no hablar tanto de víctimas, sino hablar de mujeres sobrevivientes, ¿no? Porque han tenido la fuerza suficiente como para poder continuar sus vidas, sus proyectos, poder salir de estas etapas, de estos episodios bastante duros que marcan, que de hecho sí marcan, pero esa huella de violencia no las define, ¿no? Claro. Y ahí hablamos de mujeres resilientes, porque ellas no son fuertes por la violencia, sino que es que son fuertes a pesar de la violencia que han podido vivir, ¿no? Que de repente algunas otras personas lamentablemente no han podido salir, que las ha marcado mucho, pero ver estos ejemplos de mujeres resilientes, como por ejemplo el caso de Arlet Contreras, el caso de Máxima Cuña, ¿no? Que son mujeres que se han enfrentado a distintos tipos de violencia. En el caso de Arlet, sobreviviente de violencia de género; Máxima, luchadora por el agua, defensora del medio ambiente, que también fue bastante acosada por la empresa minera, por los policías que la atacaron, sobre todo por el hecho de ser mujer, se metieron con su vida íntima, comenzaron a difamarla en su vida privada, ella. Exacto, y justo a pesar de la difamación y de que las personas no creían, exacto, y eso hay que resaltar. Sí. Y una consulta, quiero que me saques de duda aquí, ya que tú eres el tema del feminismo. Hay en este caso mujeres, ¿no?, que biológicamente nacen mujeres, pero hay otras personas, en el caso de los varones, que no se sienten varones y que son transexuales, travestis, y que de alguna forma se sienten mujeres, ¿no? Y que apoyan el movimiento feminista y que van a las marchas, todo. ¿Es verdad de que hay algunas mujeres de que no se sienten identificadas con ellos o no quieren que ellos sean parte de este movimiento, o es mentira? Bueno, si hablamos, ya pasamos un poco a un tema más complejo también, que son las identidades. Ahí es importante resaltar dos cosas, ¿no? Una cuestión es la identidad de género y otra cosa es el sexo con el cual nacemos, ¿no? No es que nacemos mujeres o nacemos hombres, ¿no? Nacemos personas con diferentes... No, está bien. No, está bien. O sea, igual yo también cuando comencé a aprender de estas cosas era como que el cerebro me explotó. Y cuando le conté a mi mamá y mi papá, el cerebro peor les explotó, ¿no? Era como, ¿qué me estás diciendo, hija, no? O sea que nada está conectado. Sí, y yo le decía, mamá, los genitales, el cerebro y el corazón son distintos. Antes de hacer esa pregunta, he leído y hasta ahorita no me queda claro, de verdad, sí, porque es muy complejo. Sí, claro, no, está bien, y está bien que la gente se confunde, y de hecho nos tiene que doler mucho el cerebro para deconstruirnos, ¿no? Porque este proceso no es fácil. Exacto. Y si no nos cuesta y si no nos duele, no es real, ¿no? Pero sí, o sea, hablamos de sexo, que son como que la genitalidad, podemos hablar incluso de los cromosomas, con los cuales nacen las personas. Hablamos de la identidad de género, que podríamos decirle está aquí en el cerebro, ¿no? Que es cómo aprendemos a que son las mujeres, cómo aprendemos que son los hombres, cómo aprendemos que se relacionan entre la sociedad, en la cultura, cómo se definen los hombres, cómo se definen las mujeres. Todo eso es la identidad de género y cómo sobre todo tú te identificas, ¿no? Entonces no tienen nada que ver, están separaditos. Claro. Y otra cosa es la orientación sexual, que es el corazoncito. Que también está muy aparte, pero ahora solo nos vamos a centrar en el sexo y en la identidad de género, ¿no? Entonces nacen personas, algunas personas nacen con pene, otras personas nacen con vagina, y hay otras personas que nacen intersexuales, que esa es otra cuestión que ahorita no vamos a explicar, porque yo tampoco lo terminé de comprender muy bien, no me quiero denunciar con eso, porque de repente digo algo que no está bien, claro, ¿no? Pero hablamos con personas con pene y personas con vagina y muchos otros genitales, bla. Pero ¿qué te dice la sociedad? Que las personas que nacen con vagina son mujeres, y te dicen que las personas que nacen con pene son necesariamente hombres, cuando en realidad no es así. O sea, la realidad nos muestra que no es así, porque hay personas que se han identificado como mujeres teniendo pene y hay personas que se han identificado como hombres teniendo vulva, ¿no?
Y no tiene, o sea, ¿por qué tendríamos que complicarnos con esas cuestiones si sabemos de que no hay una sola forma de ser mujer y no hay una sola forma de ser hombre? Y más allá de eso, ya incluso tú en lo personal puedes decir, no, para mí las mujeres tienen vulva, bueno, ok, es tu opinión personal, te la guardas, porque sabes de que no puedes vulnerar los derechos de las demás, pero si no te hacen ningún tipo de daño, ¿por qué tendrías que estar excluyendo a las compañeras trans de los movimientos, ¿no? De hecho, eso sí es bastante claro. Cuando hablamos de feminismo, hablamos también de transfeminismos, hablamos de feminismo interseccional, y no podemos hablar de una lucha por el derecho de las mujeres si no tomamos y no incluimos en ella a las compañeras que son mujeres trans. ¿Ha existido ese rechazo? Bueno, no sé si en Perú o en otras partes. Hay algunas mujeres que también se identifican, podríamos decir que se identifican como parte de la lucha feminista, que tienen la libertad de participar en las marchas, en los plantones, todo. Sin embargo, a pesar de esa cercanía que ellas visibilizan por parte del movimiento de lucha de las mujeres, todavía sí excluyen a las compañeras trans, ¿no? Que es lamentable, que a mí personalmente me apena un montón, porque de hecho las compañeras trans, las mujeres trans, incluso tienen menos esperanza de vida que nosotras, las mujeres cisgénero, ¿no? Cuando hablamos de mujeres cisgénero, somos personas que hemos nacido con vulva y que nos hemos identificado como mujeres, ¿no? Entonces nuestra identidad social y cultural está acorde de alguna forma a la genitalidad con la que nacimos, ¿no? Por eso es que las otras compañeras son mujeres trans también, ¿no? Y ellas, o sea, las personas trans en Perú viven, si no me equivoco, máximo 35 años. Y 35 años porque ni siquiera no tienen acceso a la educación, no tienen libertad de poder conseguir un trabajo, muchas de ellas ni siquiera tienen DNI, sus familias las rechazan. Y tienen que dedicarse, por ejemplo, no tienen ninguna otra opción más que dedicarse al trabajo sexual. Yo sé que hay compañeras también que están luchando por reconocer el derecho de las trabajadoras sexuales, que también me parece importante, que es otro tema muy aparte que podrían tocar en algún momento. Pero muchas de las compañeras trans que terminan siendo trabajadoras sexuales lo hacen porque es la única alternativa que tienen para sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de mujeres que son excluidas, que si nosotras ya como mujeres cis tenemos al menos algunos derechos ganados, ellas no tienen ni eso, ¿no? Y aparte es porque las mujeres, como tú lo venías diciendo en un principio, han luchado por esto, pero las mujeres trans tienen alguna representante de que luche, ¿no? Porque nos olvidamos, pues, nos olvidamos totalmente de ellas, ¿no? Claro, y de hecho en Perú hay bastantes organizaciones de mujeres trans, ¿no? En Lima está Féminas, con la compañera Leila Huerta, que seguro le encantaría venir también a conversar. Es una capa porque ella es mujer trans, ¿no? Hace poco también se ha postulado Gaela Cari al Congreso, que fue la primera candidata trans, y encima fue una candidata trans indígena. Y también al Congreso se postuló, ¿te acuerdas? Ángela Villón. Ángela Villón, que también es una trabajadora sexual. Ángela Villón, que también es una trabajadora sexual. Hace años en la universidad. Le hicimos un reportaje a ella. Ellas son mujeres, por ejemplo, a las cuales se les debería reconocer más, ¿no? Y de hecho con Ángela Villón, de hecho también hubo mucha crítica, ¿no? Pero es igual que el aborto, ¿no? No se trata de trabajo sexual sí o trabajo sexual no, se trata de proteger a las mujeres que ya están trabajando. Porque es una realidad, existe. Exacto, y tienes que protegerlas porque están expuestas a un peligro constante, ¿no? Igual que el aborto, no es que aborto sí o aborto no, sino que el aborto ya se da si esté prohibido, y lo que se trata es proteger a las mujeres que están expuestas a abortos clandestinos, que pueden perder la vida, ¿no? Ese es el punto, exacto, no porque pongas una norma, una ley, significa que va a haber más abortos quizá o menos. Entonces es tratar de cuidar a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas que se dejan llevar por esos carteles que ven en la calle, llaman y no saben si es que van a salir con vida pues de esos lugares, ¿no? Sí. Hablaste también, me pareció interesante el tema, el término, la palabra que utilizaste, todes. Es el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Sí. ¿Puedes explicar un poquito que de eso? Todos se arañan, ¿no? La RAE. Porque
Hace poco vi en una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa y él se rió, se comenzó a reír, ¿no? Acerca del tema de lo que es el lenguaje, porque él decía que el lenguaje no se puede cambiar, no lo pueden transformar, el lenguaje es tal como está, de que sí, que es cierto que hay muchas palabras que pues suenan, ¿no? O que tienen una terminación un poco más masculina, pero que no, el lenguaje no se puede cambiar. Pero en Huayca, donde tú laboras, salió un video también donde es muy explicativo y también muy didáctico e interesante de que sí se puede, o sea, el término lenguaje inclusivo es válido, ¿no? Dependiendo de tú lo quieras usar. ¿Por qué no se puede explicar un poquito ese tema y por qué nos arañamos tanto también por tocar el lenguaje? No, sí, de hecho, o sea, me sorprende, bueno, no me sorprende en realidad que Mario Vargas Llosa piense así, pero sí me sorprende que él, siendo un experto en letras, ¿no? Diga que el lenguaje no puede cambiar, cuando en realidad el lenguaje cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, el lenguaje ha cambiado a lo largo de la historia conforme la humanidad ha ido evolucionando, ¿no? El lenguaje ha tenido que aprobar pues palabras que la gente ya adaptó como el diccionario de la Real Academia Española todo el tiempo está en constante modificación, agrega vocablos, agrega palabras, las saca, les cambia los significados, ¿no? Y eso que te demuestra que el lenguaje no le pertenece a una academia, el lenguaje le pertenece a las personas, o sea, el lenguaje le pertenece a la ciudadanía y somos las personas quienes construimos y transformamos el lenguaje y la forma de comunicarnos. Y es importante porque la forma en la cual nos comunicamos nos dice mucho sobre las dinámicas y las relaciones que tenemos como sociedades. Y de hecho, ahorita acabamos de hacer un ejemplo preciso sobre cómo el lenguaje cambia y por qué y es bastante interesante hacer el análisis, ¿no? ¿Por qué nos arañamos por algunas palabras y por qué no? Y de hecho, arañar, ¿qué significa? Rascarse, ¿no? Entonces, ¿por qué si cuando utilizamos nos arañamos para expresar molestia, nadie se queja y la RAE no dice, oye, estás usando mal, ¿no? La palabra, eso no tienes que usar para eso, solamente tienes que usar arañar cuando tu gato está arañando algo, ¿no? Ajá. O sea, nadie dice eso, con eso no le ves ningún problema, ¿no? O cuando Pilsen o no sé qué cerveza sacó su comercial diciendo jueves de patas, ¿no? O sea, la pata del animal, ¿por qué hablamos de patas cuando hablamos de un grupo de amigos, de amigas? ¿Y por qué nadie se molesta cuando tú dices pata? Porque pata no está reconocido en el diccionario de la Real Academia Española, pero nadie dice nada, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, ¿por qué te molesta? ¿Por qué no te molestan esas jergas? ¿Y por qué sí te molesta cuando decimos todes o cuando decimos munda? ¿Por qué te molesta eso, no? Y qué curioso que justo les moleste cuando es un lenguaje utilizado para reivindicar la lucha feminista, para reivindicar lucha LGBTI, para reivindicar los derechos de personas que no necesariamente se identifican como hombres o como mujeres, sino que se identifican como personas no binarias, como transmasculinas, como transfemeninas, transmasculinos, personas trans en general, ¿no? Un poco el chip iría ahí, ¿no? ¿Por qué esto te molesta y por qué lo otro no? ¿Cuál, perdón, el cuál? O sea, digo, un poco ahí sería como que el cuestionamiento, ¿no? Para que uno se interpele. ¿Por qué me molesta esto y por qué lo otro no? Porque estamos en una sociedad misógina, transfóbica, machista, y a eso nos demuestra que somos parte del problema, ¿no? ¿Por qué tendría que hacerme yo un mundo si alguien dice todes? O sea, si quiere expresarse así, déjalo. Tú dices pata, tú dices mitad y nadie te dice nada, ¿no? Es un poco eso. ¿Y por qué se usa el todes? Porque justo por lo que mencioné hace un momento, ¿no? Hay personas, cuando hablamos también de identidades de género, otra vez volviendo a las identidades, nos han enseñado que solamente existen los hombres y las mujeres. Claro. Cuando en realidad eso tampoco es así. De hecho, bueno, yo no soy experta en historia, pero he leído un poco de que hay muchas otras culturas. Por ejemplo, en México hay una cultura ancestral azteca, si no me equivoco, o parecida a la azteca, en la cual no solamente hay hombres y mujeres, sino también hay otra identidad. No me acuerdo ahorita el nombre. ¿Los mayas? No son los mayas. Es como una comunidad donde también las personas tienen una identidad distinta. Y no son ni hombres ni mujeres, ¿no? Incluso hay como, creo, si no me equivoco, hay como una teoría que en Machu Picchu vivían personas que tampoco se identificaban ni como hombres ni como mujeres, ¿no? Y actualmente mi anterior compañera, por ejemplo, es una persona no binaria, ¿no? Pero Y a las personas no binarias prefieren utilizar el eye, el todes, porque la E es, por decirlo así, como una letra neutra, ¿no? Claro. Bueno, el español es bastante binario, ¿no? O sea, tenemos todas y todes. El inglés te permite de alguna forma no encasillar las palabras en un género, ¿no? Por ejemplo, dicen the ball y es the ball, en cambio que es la pelota, ¿no? El carro. A todo le asignamos un género y una forma de resistir ante
ante este sistema que nos impone ese lenguaje binario también desde nuestro idioma, es poder usar la E, ¿no? Como un símbolo neutro. O la X. La X también, ¿no? Yo para escribir uso la X y para hablar uso la E, ¿no? Y digo hola a todes o a todas, ¿no? A veces yo no digo a todos porque me cansa, ¿no? Porque es muy largo. Y a los hombres siempre se les nombra, ¿no? Entonces un ratito que no se les nombra no se van a morir, ¿no? Entonces solamente digo todas y todes, ¿no? Pero hoy dije todos porque dije, bueno, de repente hay público masculino y para que no me rechacen desde un inicio, voy a decir todos. No, pero acá nos escuchan. Eso iba a decir, eso me lo cifra, ¿qué? Para que no se sientan ofendidos. No, pero acá nos escuchan, es que yo le digo a Yarixa cuando presenta el podcast, le digo que, o sea, nos escuchan de varios países, ¿no? Por ejemplo, tocamos el tema hace poco de lo que es ¿cómo se Va a empezar, ¿cómo se llama el podcast de feminismo? No me acuerdo el nombre del grupo. Las tesis se llamaban. Sí. Ya. Y por ejemplo, ese tema lo escucharon bastante en Chile, en Argentina. Wow. Y ella no cree, pues, porque ella no revisa el correo donde están las estadísticas, pues, ¿no? Entonces yo sí reviso mensualmente, pues, o semanalmente, perdón, y ella no cree, pues, no, pero sí, no importa, acá puedes hablar como mejor te sientas, ¿no? Entonces, nadie te va a censurar. Como es un público internacional, aprovechen a hacer mi cherry. Normal, lánzala. Es que mencionaron justo lo de Huayca. Y bueno, Huayca es un medio comunitario en el cual yo trabajo como periodista, ¿no? Yo estudié periodismo. Y en Huayca pueden universidad? Es de Bausati Mesa. Soy de la Universidad Jaime Los tres somos bausatinos. Claro. Los tres somos bausatinos, qué bacán. Bueno, las tres. Huayca, ya, sí. Bueno. Pues somos un medio comunitario. El año pasado ganamos el Premio Nacional de Periodismo y Derechos Humanos. Sí. Así que trabajamos sobre todo temas relacionados a derechos sociales, derechos humanos, lucha laboral. Todo lo que los grandes medios concentrados no te presentan, nosotros te lo vamos a presentar. Bien. Y en uno de esos programas es Warmis, pues, ¿no? Sí. Y ahora justo que estamos hablando de todo este tema, me saltó la duda, por ejemplo, una mujer, por ejemplo, ¿cómo se vuelve feminista? O sea, tiene que ir a charlas, a clases, salir a marchar. ¿Cómo es, no? Si es que alguien está escuchando y se interesa por todos estos temas y también quiere luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Yo considero que de alguna forma todas somos feministas. Desde el primer momento en el cual recordándome a mí, ¿no? Por ejemplo, de niñita, que a veces llegaba una visita, recuerdo mucho, mi mamá se ríe, me dice, desde chiquita eras así, no nos habíamos dado cuenta. Que mi abuelita servía la comida y le servía más a mis primos y me servía menos a mí. Y yo le decía, ¿por qué le sirves más a ellos y menos a mí? Y me decía, porque los hombres tienen el estómago más grande y comen más, en cambio tú comes menos. Y yo le digo, ya, pero yo tenía así 7, 6 años, y yo le decía, ya, pero yo puedo comer menos, pero nos tienes que servir igual, y si luego ellos quieren más, pues les aumentas. Claro. No, pero ¿por qué me sirves menos a mí? Entonces, esas cositas que pueden parecer graciosas, anecdóticas en ese momento, de cuando ya estás creciendo, te das cuenta de que cuestionarse todo, incluso esos pequeños detalles te llevan a preguntarte sobre las diferencias más macro, ¿no? Y desde ese momento tú ya estás ejerciendo el feminismo. O sea, desde la primera vez que tú ves una situación de desigualdad injusta y tú no te puedes callar ante eso y alzas tu voz, ya estás haciendo feminismo. De repente no te asumes como feminista en sí, porque asumirte visiblemente como feminista también es bastante difícil, porque hay bastante estigma que han propagado los grupos conservadores, los grupos antiderecho contra las feministas, ¿no? Que pintan como si todas las feministas fuésemos pues agresivas, violentas, que vamos a matar a los hombres, ¿no? Que odiamos a los hombres, que es una guerra entre sexos, cuando en realidad no es así. Claro, pero esa parte de la violencia de las que piensan que son las feministas, hace poco también hubo una marcha en México y hubo desmanes en su totalidad. Feministas que destrozaron, ahí vi que a un carro de unos bomberos, si no me equivoco, hicieron pintas en monumentos, todo. Y también la gente en las redes y en los comentarios se cuestionaban, o sea, ¿por qué llegar a ese extremo? O sea, esas feministas muchas decían, las chicas no me representan, o sea, ¿por qué hay que llegar tanto a ese extremo, ¿no? O de repente en México tal vez es otro pensamiento, o de repente la sensación es otra, porque allá también tengo entendido de que cada hora mueren, si no me equivoco, tres mujeres, contra las mujeres es peor, claro. A mí lo que
lo que a mí me gustaría, esas personas que dicen por qué llegar a ese extremo, les invitaría a que se pregunten también por qué llegar al extremo de callar o aguantar si a las mujeres nos matan a diario, ¿no? Y cada vez nos matan de forma más cruel, ¿no? O sea, vemos chicas descuartizadas en maleta, algunas en Argentina empalan mujeres, y empalan me refiero a que les meten un palo dentro del organismo, ¿no? Para violarlas, y las matan y las dejan ahí. O sea, a las niñas las raptan, las ultrajan y las matan. A mujeres queman vivas en la calle mujeres, ¿no? O sea, vemos que cada vez son formas... Parece un cuento de terror, pero es de verdad. Sí, y es verdad, y eso es diario. Y nosotras sabemos que, ¿por qué? Y siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué le preguntas a tu amiga, avísame cuando llegues a casa? Porque sabemos que hay una gran posibilidad de que no llegues a casa viva, ¿no? O si llegas a casa te pueden haber acosado, o te pueden haber intentado violar, no solamente robar, ¿no? Sino muchas otras cosas. Entonces, ante esa violencia extrema, en lugar de indignarte porque se pintaron unas paredes, unas piedras, indígnate mejor porque se siguen matando mujeres a diario y nadie dice nada, ¿no? Y el simple hecho de que te indigne más una pared pintada o un carro destrozado dice mucho sobre cómo como sociedad hemos normalizado la violencia que vivimos las mujeres a diario, ¿no? Porque a nosotras no nos matan recién en estas épocas actuales, nos han matado siempre, y nos han matado de las formas más crueles posibles siempre. Lo que pasa es que, bueno, ahora con la tecnología y con las comunicaciones más directas está más visible, ¿no? Pero eso no le indigna a las personas, ¿no? Sí, o sea, estamos tan acostumbrados a que en la noticia vemos 2, 3, 4, 5 casos de notas de violaciones a niñas, a bebés, ¿no? De asesinatos, de intentos de feminicidio. Que no lo que le ha pasado a Camilita, ¿no? Camilita es un ejemplo, ¿no? Y de hecho el caso de Camilita también nos sirve sobre cómo, en lugar de direccionar la indignación y la culpa hacia el agresor, terminamos culpando a la mamá, ¿no? Terminamos lapidándole un linchamiento público a la mamá, y ni siquiera nadie se puso a analizar en algún momento cuántos años tenía la mamá, 22 años. Entonces hablamos de una madre que fue... Es fácil juzgar desde fuera, pues, y no sabes todo lo que hay dentro. Y hablamos de una mujer que se convirtió en madre a los 17 años. O sea, hablamos de una madre que fue adolescente, una mamá adolescente, que es una problemática que en más de 30 años el gobierno hasta ahorita no ha podido hacer nada, ¿no? O sea, las madres adolescentes aumentan cada año, la tasa de embarazo adolescente se mantiene en 13% desde hace bastantes años, y nadie hace nada, lo consideramos totalmente normal. Y por último dicen, ya, pero al menos les hubiese dejado a sus hijas cuidándolos con alguien más, con la tía, con el tío, ¿no? Y así le hubiese, ya pudo de alguna forma ella quizá dejar con alguien más a sus hijas, al cuidado de alguien más. Y si la violaba el tío, el abuelo, el papá, el sobrino, ¿no? También iba a ser culpa de la mamá. O sea, no, nunca. La madre fue negligente, sí, porque los padres, las madres tienen que ser responsables, sí, pero ella pudo ser negligente en cómo cuidaba a sus hijas, pero eso no la hace culpable de lo que le haya pasado, porque esa niña pudo ser violentada dentro o fuera de casa, estando o no con su mamá, ¿no? No la hace culpable, pero la hace responsable, sí, en parte, ¿no? Sí, claro. Por el cuidado. Fue claro, o sea, como madre fue negligente, pero no simplemente es decir, ay, fuiste irresponsable, sino es también analizar el contexto, ¿no? O sea, ella pudo haberse ido a trabajar, o pudo haberse ido a salir con sus amigas o de fiesta, que tiene todo el derecho, pero también cómo podemos exigir como si todos tuviésemos la misma condición, ¿no? Es como que ya se puede, pero ¿qué soporte o qué redes de soporte tiene ella para confiar en otros adultos o que cuiden a sus hijas, ¿no? No todas las familias tienen el suficiente dinero para contratar personas que cuiden a sus hijos, ¿no? Hablamos y criticamos como si todos tuviésemos la misma situación económica, los mismos derechos, como si nunca nuestros padres nos hubiesen dejado, aunque sea una o un par de horas solos, por irse a algún otro lado. Por eso mismo, ¿en qué casos o sea, similares a esto se ha juzgado a la mamá o a los padres en vez de irse de frente con la persona que en este caso violó, ¿no? Y aquí también tiene que ver mucho los medios, porque vi varios de que levantaron las noticias por el lado de la mamá, ¿no? Como diciendo, yo soy culpable, sí, yo me fui, o prefirió irse a tomar en vez de cuidar a sus hijas, y eso también alimentó pues el enojo de la sociedad ante la mujer, que la quisieron hasta pegar, me parece, en el velorio de la niña, ¿no? Casi la linchan a la señora. Es que
también esa forma de hacer periodismo no es válida. Eso no es periodismo para mí, ¿no? Entonces, o sea, totalmente repudiable lo que hicieron los medios, y otra vez vemos cómo los medios tradicionales trabajan mal desde el periodismo. Pero si tú fueras reportero, y yo no sé si yo fuera reportero, no iría a meterle el micro a la madre sabiendo todo lo que está pasando. Y hay varios que sí y están ahí esperándola que salga. Y por una declaración, ¿no? Sí. Y encima buscan declaraciones estúpidas, de verdad. Disculpen la palabra. Pero es que de verdad da mucha cólera porque ves todo el dolor, están en llanto y tú vas y preguntas, ¿cómo está, señora? ¿No? ¿Cómo se siente? Sí, se quiere responder. Es responsable usted. Qué indolentes, de verdad, la búsqueda de primicia nos ha vuelto a las personas que trabajamos en periodismo bastante indolentes, ¿no? Y creemos que la pepa significa vulnerar el derecho a la dignidad, el respeto a la dignidad de las demás personas, ¿no? Eso no es así. Y con las mujeres siempre vemos que los medios constantemente revictimizan a las mujeres sobrevivientes de violencia, no respetan su vida privada. En lugar de centrarse en el agresor, se centran en la vida privada de ellas, ¿no? Dicen, la mató por celos, porque ella se fue así. Vi un titular hace un poco que decía, fue una fiesta y nunca regresó a su casa. El Trome, ¿no? Es el Trome. Sí, creo que fue del Trome o del Ojo o de alguno de esos periódicos que son bastante sensacionalistas y morbosos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tú ves, y ahí te demuestra una vez más cómo los medios de comunicación perpetúan socialmente estas violencias, cómo generan, también hablamos de los medios de comunicación como perpetradores de violencia, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Desde el periodismo tenemos que ser bastante críticos porque sabemos que nosotros como profesionales de periodismo formamos opinión pública, calamos en el imaginario social de las personas y no podemos darle información que esté mal trabajada, información que esté sesgada, información que no sea veraz y sobre todo información que no tome en cuenta los contextos sociales de los casos que vamos a presentar, ¿no? Claro. El periodismo siempre y cuando es, bueno, si lo decía Hildebrand, es una misión, ¿no? Una misión de informar, pero informar de una manera correcta sin traspasar también un poco lo que es la ética, ¿no? De las personas y también levantar por ahí la noticia por lo que es el morbo. ¿Alguna otra pregunta, Yari, que tengas? Ya, justamente para terminar, desde el Congreso, con este nuevo Congreso ya que se implementa, ya se pone a trabajar en unos días, se han tomado algunos temas que son prioridad, pero la violencia contra la mujer se está tocando como uno de los temas principales en este Congreso. O sea, bueno, tenemos a Arlet Contreras, que obviamente ella va a trabajar, pero ¿se habrá un cambio en este corto periodo de este nuevo Congreso? Bueno, primero hay que tener en cuenta que este Congreso tiene un año para trabajar, entonces tampoco tenemos que ser conscientes de que no podemos esperar como que grandes cambios sociales o políticas desde el Congreso, ¿no? Yo más bien animaría a las compañeras que han sido elegidas congresistas, no solo Arlet, también está, por ejemplo, Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, que ella es no solamente feminista, sino que es defensora de derechos humanos, ¿no? Confío en que van a llevar una agenda a favor de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, pero espero también que los demás partidos no solamente utilicen la bandera de la lucha por los derechos de las mujeres solamente para conseguir votos, ¿no? Porque vemos muchos partidos que incluso candidatas que se enunciaban feministas y después decían alguna que otra pachotada y tú te dabas cuenta de que el feminismo solamente era discursivo, ¿no? Que en realidad no tenían interiorizada la lucha ni el cuestionamiento hacia las diferentes formas de violencia que atacan a las mujeres, ¿no? Pero yo veo sí una agenda, por lo que he estado revisando un poco, veo una agenda bastante fuerte. Espero que al menos en este año que se tiene de Congreso se tome al menos, todavía se siga defendiendo, porque creo que se va a tener que seguir defendiendo lo que es el enfoque de género en la educación, porque de hecho hay muchos proyectos pendientes que dejó el anterior Congreso que están en contra del enfoque de género, de la educación sexual integral. Ese es otro podcast, ¿no? Un podcast de 2 horas. Sí, para poder explicar todo. Pero yo más que nada creo que este Congreso se tendría que centrar en temas muy puntuales, ¿no? 2, 3 temas muy puntuales respecto a los derechos de las mujeres, sí, y también más bien ya hay que comenzar a pensar en candidatas, ver agendas, ver temas para el próximo Congreso, que es de 5 años, ¿no?
se nos van 5 años de gobierno que para mí han sido catastróficos en general por la coyuntura, por un Congreso que no dejaba implementar avanzar políticas públicas, perdimos a un presidente que renunció indultando a un sentenciado por delitos contra derechos humanos, no a Fujimori. Hemos tenido bastantes manifestaciones sociales en torno a eso y encima ahora viene el coronavirus. Que me pregunto si el Congreso va a sesionar, ¿no? Porque son 130. Estamos contagiados con coronavirus ahí, pero si no los ponen en cuarentena en el mismo Congreso, pues, ¿no? Ya. Ay, Y si hacen algo feo, más fácil quemarlos a todos ahí en el Congreso. Por el coronavirus no ha podido viajar, pero ha podido venir. ¿Verdad? No. Porque no iba a venir este sábado. Pues. Sí, pues, verdad. Y de pronto le dije a Yaritza, oye, pero creo que se va a cancelar mi vuelo. Y se canceló. No, pero no era necesario. Hay que agradecerle al coronavirus mi presencia aquí. No, pero si no hubiera sido por eso, no hubiera salido este podcast. Pues, ¿no? También hay que verlo por ese lado también. Claro, pues. Todo pasa por algo. Claro. Pues, no, y además, entre broma y broma del coronavirus, o sea, entiendo que nos dé temor porque es un virus nuevo, ¿no? Y todo lo nuevo da temor. No, pero no se puede acabar los geles. No, pero claro, no hay que estar en paranoia, ¿no? O sea, dejemos geles. De Fosse yo he visto toda la gente que está ahí en fila, y se va a contagiar peor. Cálmense con el papel higiénico, sí, por favor. Yo me he ido a farmacias para buscar mi gel, mi jabón y no hay. No hay. Se fue a buscar otra cosa, pero de paso buscó No, yo por si acaso compré un rollito por mi casa. Dije, está bien, se le acaban todo, ya no vamos a tener. No, pero no hay, ¿verdad? ¿Qué otra cosa voy a ir a buscar a la farmacia, Elisa? ¿Qué pasa? Y más allá de eso, recordar, o sea, de que tenemos en el Perú altos índices de tuberculosis. La tuberculosis tiene un montón de personas contagiadas. Por mi casa todavía hay zonas, yo vivo en Villa María, por mi casa todavía hay un montón de zonas de niños que tienen tuberculosis y nunca he visto campañas tan grandes para prevenir la tuberculosis. El dengue también tiene más de 3.000 personas infectadas, hay un montón de personas que han muerto por dengue y no, o sea, el gobierno no genera medidas tan... Pero la ministra dijo que el dengue ya estaba hace años, así que no vengan a decir nada. Lo han normalizado, ¿no? Pero si todo el tiempo mueren de dengue, pues ¿por qué van a hacer algo nuevo? ¿No? O sea, así prácticamente. Eso es lo que dijo, yo también me quedé como que, ¿cómo va a decir eso? O sea, si ¿cuántas? Mira, en Tambopata, que está cerca localizado en Madre de Dios, hay como 2.338 casos. Y acá en Lima Norte nomás ya hay casos de dengue. Entonces, ¿cómo va a decir que está normalizado? Pero esa respuesta indigna, ¿no? Y así como nos indigna esas respuestas para la tuberculosis y el dengue, también nos debería indignar cómo también estamos ya normalizando los feminicidios, ¿no? Pues a las mujeres las matan todos los días, pues ya porque nos vamos a alarmar si sabemos que las matan, ¿no? O sea, imagínate que alguien diera una respuesta así. O sea, no, o sea, como mujeres tenemos más probabilidades de ser acosadas en la calle de que nos dé coronavirus, ¿no? O sea, tengo más probabilidades de que saliendo de la ANP Radio me mate un acosador o me pase algo, o de que nunca regrese a casa a que me dé coronavirus. Bueno, y después de esta amplia conversación, espero que este podcast haya servido de mucha información para reivindicar a lo que es la mujer en nuestra sociedad y para saber la lucha que ellas están teniendo diariamente, ¿no? Gracias de verdad, Graciela, por venir, por tomarte el tiempo. Gracias por cancelar tu vuelo en Arequipa para estar presente en el podcast, de verdad. He aprendido mucho, de verdad, y todas mis dudas que he tenido con respecto al Día de la Mujer y al feminismo y todo ello han sido resueltas y esperamos tenerte para otra oportunidad en este podcast, de verdad. Muchas gracias, Yari. ¿Algo que decir? Gracias a todos los que han escuchado hasta el final el podcast. Espero que les haya servido mucho y que, bueno, saquen información positiva de acá. Importante. ¿Sí? ¿Algo más, Graciela, que quieras añadir? Que el patriarcado se va a caer. Sí. Sí. Pensé que iba a decir gracias, muchachos, por invitarnos, ¿no? Es que solo hay 5 minutos de despedida, entonces ya... Pero bien, me encanta. O sea, esto nos va a generar... Así se va a llamar. Bien, así se va a llamar. Prepárense para la cuarentena, muchachos. Chau, hasta luego.